Una sociedad se distingue por sus letristas. Yo no sé si sois conscientes de ello. Pero en esta sociedad, de lo que yo llamo la quinta revolución industrial, en la sociedad cognitiva, hay dos tipos de letristas. Están los letristas coyunturales y están los letristas perennes. Y al final no os quepa la menor duda de que la sociedad será evaluada por cómo han sido los letristas perennes. Es todo un honor estar aquí y rodeado de toda esta sabiduría acumulada a través de los siglos. A través de los siglos y que ha fundamentado nuestra sociedad. Pero poca gente se da cuenta de esto. Últimamente no están tan preocupados por ello, más bien despreocupados por ello. Pero tenemos que hacer, por eso, en realidad tenemos que hacer un esfuerzo, todos, porque la gente pueda abrir los ojos. Ahora mismo están durmiendo. No estoy durmiendo, están dormidos. Sí, por supuesto. No, te doy toda la mano. Te doy toda la mano. Están durmiendo, pero despertarán. Tengo fe en los seres humanos, que acabarán despertando. Y cuando despierten, se darán cuenta de todo lo que en realidad están perdiendo, o han perdido. Están empecinados en guerras absurdas. Y digo bien, en guerras absurdas de poder, en guerras absurdas de quién, de cómo ocurrió ese poder, de cómo, de alguna manera, será así. Por eso digo, yo confío en la absoluta. Confío en que al final se dé cuenta de ello. Y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Cada uno de los que están aquí aportan su granito de arena. Que haremos una playa. Y resistiremos esos vientos, esos malos vientos de la y poco a poco el movimiento despertará. ¿Es así? ¿Y será? No sé. Muchísimas gracias por este inmenso esfuerzo. Me gustaría agradecer especialmente a Manolo, que ha sido muchas horas dedicadas a esto. Los que nos hemos ocupado alguna vez en la vida de Marín, estas verdades, sabemos el trabajo que hay aquí, cada página, el cuidado y el cariño con el que cada cosa se pone para que al final quede algo, como digo, para la historia. Veremos el trabajo de los periodistas. Así que voy a leer lo que me ha salido, como siempre, del corazón. Homenaje a los libros mayores felices. El día en que empezaron a asomarse, casi sin avisar, a la puerta de su habitación compartida, supo que algo había cambiado definitivamente en su vida. Y entendió que no había retorno. Mientras cerraba a portazos los resquicios de una adolescencia rebelde, es decir, normal, ellos iban abriéndose paso quedamente. Ora albergando besos de Machado, mañana de Garcilaso, más tarde prosa de Azorín, novelas de Galdós, amontonados anárquicamente en breves anaqueles, cada uno de ellos encerraba un microcosmos completo, una historia universal, un misterio insondable y, sobre todo,
una permanente invitación a volar, sin ataduras. Ellos, los libros. Con el tiempo aprendió tres cosas. Aprendió a hablarles, uno a uno, todos a la vez. Hablarles en un idioma fluido y líquido, mucho más sencillo. Ellos hablan desde el corazón. Mucho más sencillo que el artificial de los sonidos y de las palabras. Aprendió a sentir cómo sienten y cómo se sienten cuando tan frecuentemente son abandonados, ignorados o maltratados. Y aprendió sobre todo que son como caracoles, a quien un caprichoso azar ha impuesto sin preguntar un caparazón, un conjunto de letras y un aspecto físico. Lo que portan con dignidad, pero de que no son ninguno de ellos responsables. Ellos, los libros, son seres vivos independientes de su aspecto, somero revestimiento en papel o lujoso pergamino aterciopelado. Y también son independientes de su contenido, el Quijote, las Mil y una Noches o el tétrico directorio de la Inquisición. Pero siempre es un contenido que generosamente ofrecen a quienes tienen la dicha de acercarse a ellos el más ánimo que de gozar y aprender. Poco a poco, su atención fue localizándose en los más venerables, esos que algunos llaman torticeramente viejos o antiguos, y que él por respeto bautizó como mayores. Y nada le placía más que identificarse con esa especie tan compleja de seres humanos que el diccionario califica como bibliófilos. Su doble acepción de amantes de los libros y de la lectura y de coleccionista de libros, especialmente si son valiosos, raros o curiosos. De esta forma, casi sin pedir permiso, la casa empezó a llenarse de personajes bulliciosos que albergaban todo tipo de historias, asertos, informaciones y divagaciones, cada uno las suyas, siempre diferentes de las del vecino de estante. ¡Qué gozo el del bibliófilo! No duró mucho el pero. El roce lleva el cariño a la pasión. Sin advertencia, pero con insistencia, la filia amante da paso a la manía posesiva. Y es que un bibliómano es un ser peligroso e inconsciente, desnortado e imprudente, capaz de todo por cobrar la pieza y llevarla triunfalmente a casa. Una de ellas, por cierto, no llegó en forma de libro, sino de custodia. Y le llamó Don Biblio. Con todo, lo peor estaba por llegar. Un día, una primera edición antaño perseguida por censores y hoy por buscadores de tesoros, mañana otra ilustrada por Botticelli, pasado un incunable portador de los sermones estivales del santo de los valencianos. La bibliomanía fue quedamente dando paso a una bibliopatía galopante. En esta bibliopatía galopante, el libro anhelado, que por las razones más diversas escapaba a su control compulsivo, convertíase sin remedio en obsesión irrefrenable, las más de las veces inalcanzable, y en cualquier caso el sueño obnubilador de cualquier pensamiento sensato. Peldaño a peldaño, la pendiente dio paso al precipicio, tras él, a la nada. Ellos, los libros mayores, le salvaron ya al borde de la campana, porque solo ellos eran verdaderamente conscientes del peligro al que se arrastraba sin remedio este enfermo desconocedor de límites. Capitaneados por Don Biblio, una noche cerrada de invierno, perpetraron el motín. Quedó al principio, más avezado por momentos, irrefrenable al contagiarse por estantes entre paños y baldas, cuando fue a su encuentro nublado por narcosis oscuras, obviamente. Acababa de perder otro ejemplar soñado en una subasta neoyorquina y hubiera vendido lo más querido por aquel tesoro. Entonces le mostraron con la máxima crudeza una realidad que jamás hubiera podido imaginar. Hacinados, apretados piel con piel en improvisadas librerías, ocupando espacios inverosímiles en esquinas y sobre todo presos aislados del mundo y privados de su razón de ser, transmitir cultura y conocimiento,
sus libros, los libros del Bibliomantata, la envidia y la tristeza, la peor de las carcomas, les había tratado con su tela de arana mortífera, como tantos otros miles y miles de libros mayores albergados en cámaras asépticas, temperatura y humedad idóneas, erradicación de ácaros bibliófagos y oscuridad absoluta. Todos ellos en las grandes bibliotecas para garantizar su supervivencia. Todos ellos anhelaban un lugar bajo el tenue sol donde poder ser acariciados, escuchados, entendidos, queridos. El diálogo, si lo hubo, fue largo y complejo. Al principio sordo y estéril. El tiempo acabó socavando grietas en su alma hasta el punto de acabar confesando que ellos, los libros, tenían razón. Esclavos de un enfermo inconsciente que paso a paso acababa imponiendo un vergonzante chantaje emocional rayano en síndrome de Estocolmo. Suplicaban liberarse para salir al encuentro del mundo, para poder cumplir con la misión que algún creador les encomendó a nacer siglos atrás, para poder ser felices. Definitivamente había que sacarles cuanto antes de su jaula de oro. Hasta aquí la historia. El resto es conocido, querido lector. El día en que, comandados por Don Biblio y en 342 cajas, llegaron al segundo piso de la sede alicantina del Colegio de Notarios de Valencia, supieron inmediatamente que en este nuevo hogar iban a reencontrar el anhelo perdido, que su carcelero iba a ser capaz de recobrar con paciencia algo de cordura, que iban a ser protagonistas de un sueño de sociedad civil hecho realidad para miles y miles de personas que iban por fin a ser felices. Ellos, los libros mayores, a los que tantos autores amantes recuerdan hoy en este número 53 de nuestra querida revista AUCA, consagrada a la biblioteca de los libros. Dicen que hay un lugar en el mundo donde, si eres paciente, algún día podrás visitar. Está en Alicante, en la sede del Colegio Notarial de Valencia. Si buscas en las redes sociales, encontrarás información abundante. Algunos lo llaman museo, otros santuario. Pero es tan solo una pequeña biblioteca donde más de 4.200 libros de los siglos XV a XIX, libros vivos, bajo la custodia de Don Biblio, han decidido contarnos cuál es el secreto de la felicidad. Don Biblio es el custodio, el jefe, el que manda, el que te permite pasar, que con su hija Aurora, mágicamente, une a todos los visitantes y les ofrece compartir la inmortalidad. Biblio, premiado en dos ocasiones por los medios sociales alicantinos, Cadena COPE y Medio Información. Cada premio ha sido posible gracias al cariño de todas aquellas personas que nos visitan. Se enamoran de la biblioteca y deciden colaborar y unirse para disfrutar de una mejor sociedad. En un edificio singular donde un loco maravilloso, como lo son todos los apasionados de la vida, las ideas y la verdad. Un viajero infatigable, catedrático de universidad, Manuel de Santander. Nos cuenta que 110 libros se revelaron. Le dijeron que querían transmitir un mensaje importante a toda la humanidad. Y gritaron, y se unieron. Nos mostraron que para cambiar la sociedad tan solo era necesario construir en valores. Unirnos, amar y soñar. Dicen que los incunables cuentan historias que despiertan nuestros sentidos, haciéndonos dudar. Historias de hace cientos de años que reviven cuando acariciamos sus páginas. Páginas que estuvieron sobre la mesa de inquisidores, o en algún incendio, quién sabe, si en una austera abadía o en un palacio donde se fraguaba
una gran revolución social. Dicen que por las noches su energía se libera y hablan con sus custodios y les piden que mayores y niños nos vengan a acariciar, que nacieron en fecha cierta, como nosotros, que entre sus hojas se esconden secretos que desean ser revelados, dichados cuando los meten en urnas de cristal, que la piel del ser humano, limpia y aseada, no les podrán dañar, que nacieron para ir de mano en mano, para ser mostrados al mundo, y aunque sean muy mayores, vinieron para realizar una importante función: crear y mostrarnos el camino de la felicidad. La Biblioteca de los Niños Felices es un proyecto donde lo cultural está enraizado con lo social, y como en todo proyecto, el éxito depende de todos aquellos que queráis participar, porque trabajar en equipo es sumar. ¿Y tú? ¿Quieres unirte a esta poesía? Bueno, hoy es el día de la biblioteca y nosotros nada mejor o más oportuno que precisamente encontrarnos ahora en una biblioteca, y una biblioteca muy especial. Ya os han dicho lo que es la biblioteca de los libros felices. Los libros que serán felices, sobre todo cuando se sienten vivos. Y lo sienten vivos los lectores, en este caso nosotros. Y nosotros, aparte de estar aquí y disfrutar de esa vida de los libros, hemos presentado nuestro pequeño aporte de este librito muy nuevecito, muy recién salido que es AUCA. Pues bien, yo voy a leer un poema que he hecho precisamente sobre los libros, sobre lo que es el libro. Al principio es el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. San Juan lo titulo: el libro notario del verbo. Al principio es el verbo, Dios, y el verbo creó al mundo al darle nombre. Cuando el hombre tomó el relevo creativo, objetivó esa realidad en la palabra, consistencia convencional del léxico, abriendo así una ventana a la comunicación. Comunicación entonces solo oral. Gracias a ello, la realidad traspasa el yo, universalizada y transmisible. Cuando el verbo tomó forma, el acto creativo humano parió el signo lingüístico. Y este, codificado, se convirtió en lenguaje. Un paso más fue la invención del libro, carta de garantía que recoge la historia de vivencias del pasado, vivencias para la perpetuidad, instrumento perceptivo del transcurrir histórico que dé fe por escrito de la expresión del verbo en el tiempo, sin casta de caducidad, reproducible mientras el libro le sirva de alimento. Virgilio, el profesor, preguntó a su alumno sobre el guión, sobre la diferencia entre la sabiduría y el saber. Y este le contestó: con todo lo que usted me enseñó y la prodigiosa memoria que tengo, se podría decir sin dudar que soy el que más sabe de toda la clase, por lo que se deduce que sabiduría es lo que usted me enseñó, y yo, el sabio de la clase que lo aprendió. Bien, dijo don Vilio, pero preguntaré ahora a la señorita Humildad lo mismo. Y ésta le contestó: yo no sabría decirle
cuál es la diferencia, porque no me tengo por sabia, pero lo que sí sé es que pondría en práctica lo aprendido y que le cuestionaría aquello que no entendiese o comprendiese bien, hasta despejar mi duda. «Ves, soberbio», contestó el profesor, «no es suficiente tener memoria, hay que comprenderlo, entenderlo y así ponerlo en práctica en la vida para el bien de la humanidad. Y aún así, habrá cosas poco claras que se tienen que poner en cuestión. Cuestionar es aclarar lo que no se termina de comprender. Humildad no sabe que es sabia, porque siempre está aprendiendo, cosa que la diferencia del prepotente, del egoísta y también del ignorante. Ese es el primer escalón para alcanzar la sabiduría. Una visita inolvidable, porque así fue. Cuando conocí a don Virgilio, cuando arribó a su actual residencia como adalid de la Biblioteca de los Libros Felices, de la que su cicerone y fiel asistente, el brillante profesor de Santos, me había hablado como un personaje único, enamorado de los libros antiguos, de ejemplares nacidos de la pluma de reconocidos escritores, de obras incunables, singulares, artífices de cambios en el devenir histórico, propulsores del pensamiento y la civilización. Con la voz alborozada, con admiración su loa a las incontables obras allí presentes que se mostraban impregnadas de sueños, historias, vidas, consejos y pasiones que inspiraron a los grandes literatos de cuyas manos brotaron tan bellas y reconocidas anotaciones. Nos hizo acariciarlos y a sentir que los mimos que con la prevención les dimos eran muy de su agrado, tanto por celebrarlo cuanto porque nos inducía él a él. En ese tiempo de sumisa admiración, debimos permanecer boquiabiertos como papamoscas y pudimos saber de su razón de ser, de su nacimiento y de su vida, y el milagro de su existencia. La curiosidad nos permitió conocer el porqué de su nuevo domicilio y despedida del que compartía feliz, aunque contrito, con su paladín Manolo de Santos, y por ende de la benefactora entrega y compañía excepcional del perfecto anfitrión de tan prodigioso adenso cultural. Supimos de sus pasiones, preferencias, trato y cuidado, de los fascinantes ejemplares impulsos en el más diverso contexto. Voy a leer. Han pasado más de 2 años desde aquel inolvidable encuentro. No voy a citar los nombres de los prestigiosos escritores, filósofos, geógrafos, filólogos, historiadores, etc., autores todos de los prodigios que aquí conviven bajo el cuidado del vetusto mecenas, porque no había espacio suficiente y han sido glosados por otros muchos visitantes y premiada la biblioteca con importante información y decoro. Ni los muchos, siempre pocos, para su excepcional valor y reconocimiento que se le conceden y se le darán de conceder. He vuelto a revivir el ensueño de este oasis cultural paradisíaco 2 veces más, y ahora sí me siento deudor y pesaroso por no permanecer más tiempo en él, como si de una ocupa se tratase, mas aprehendiendo todo cuanto mis sentidos sean capaces de recubillar y ver. Desde que Alicante tuvo la fortuna de poder contar y acceder al conocimiento con la Biblioteca de los Libros Felices de Manuel de Santos, e inherente a ella recibir los parabienes y la calidez del genial don Virgilio, este centro del saber ha seguido creciendo. En el pasado mes de marzo, con la venia de su mentor, el original patriarca, tuvo la generosidad de acoger la primera antología de poetas aucanos, de poemas aucanos, escritos por miembros de nuestra celebrada revista literaria, que ha superado con éxito tras 18 años la 50ª de números publicados. Fue un acto entrañable. Ahora,
Esa pequeña muestra literaria puede convivir con las excelentes y magistrales obras. No en vano se trata de ejemplares vivos que se alimentan de las caricias y miradas de sus visitantes, latiendo al ritmo del cariño y el aprecio de cuando le admiro. Hoy, cuando escribo esta alabanza, ahora la leo, siento la necesidad de dejarme llevar una y mil veces más de la mano de don Biblio para acariciar tanta sabiduría. Y al hacerlo llega a mi recuerdo la noble adicción de la que los dos seres queridos personajes son portadores, don Manuel y don Biblio, y que sublima más si cabe el grandioso e imperecedero regalo que para nuestra ciudad y sus gentes han tenido ambos. Un inigualable obsequio por el que hemos de sentirnos eternos deudores como magnífico e insuperable ejemplo que lo es del gran cariño y generosidad que en contadas ocasiones pueden ofrecer a la vida. Animalillos ganados. Eran animalillos de todos los tamaños, con esa piel marrón, oscuro, y estaban vivos. Eran el pasado y el presente y el futuro. Mis padres los heredaron de sus padres, que los heredaron de los suyos. Eran nuestro rebaño, nuestro ganado. En el colegio primero, y luego en la universidad y en la vida, conocí a más gente que también tenía esos animalillos tiernos, delicados, sabios y llenos de alegría, que siempre están dispuestos a ayudarte, aunque tú lleves tiempo sin hacerles caso. Porque ellos sí son buenos, porque ellos sí nos intentan ayudar. Es su carácter. Son nuestra familia incondicional. Y ahí están y estarán siempre ayudándonos, dando sentido a todo lo que necesites cuando lo necesites, animándote, informándote, y son vida, aunque no se muevan por fuera, porque se mueven y te mueven por dentro. Son el ganado casero de cada casa y el de todas las casas. Son el ganado del mundo. Agradéceles su ayuda. Acarícialos emocional y hasta físicamente, y no permitas que se pierdan, que se tiren, que se rompan. Deja que descansen mientras no estás con ellos, pero sonríeles. Sí, ya sé que los he llamado ganado, y eso puede resultarle inconveniente a alguien, pero no debe ser así. Son ganado porque contienen todas esas sensaciones, sentimientos, elucubraciones, historias, que si no hubieran estado ellos, no estarían en ningún sitio, y menos en la memoria de los que pensaron algo importante, no lo escribieron y luego, claro, lo olvidaron y o murieron. Son ganado, porque ellos han ganado para nosotros, para el que nos acaricie con los dedos, o con los ojos, o con el pensamiento y la razón. Eso que ellos impidieron que se perdiera. Son ganadores, porque es lo contrario a perdedores. Son los que dispararon la multiplicación de las ideas. Son los cimientos de la civilización. Nuestros libros viejos heredados, y también los jóvenes, pero sobre todo los viejos, reposarán felices en la biblioteca que se ha constituido en Alicante para ellos. Y seguirán siendo nuestros, pero dormirán en esa casa de libros felices, para que no se olviden, pierdan, rompan
para que no se aburran, para que les ayuden, para que ayuden a más gente. Chicos, mayores, libros amigos y amigos personas, a la biblioteca de los libros felices, a conocerse y abrir horizontes de vida. Os quiero. Jesús solito iba a pedir perdón porque sale la palabra viejo. Pero es que tocaba. Es que tocaba. Se titula El reino de los libros. Existe un reino que es maravilloso, a donde antiguos libros hoy dormitan, y con solo mirarlos nos invitan a conocer su mundo misterioso. Cada libro se muestra sigiloso, y con aire de viejos aún crepitan. Son los reyes del reino en el que habitan, son cultura del arte milagroso. ¿Cuántos siglos los libros sobreviven? Y en lejas de vitrinas reposando, yo diría que duermen muy felices. Existe un reino, y presto lo describen estos versos que surgen contemplando cual mundo emocionante y sus matices. Permitidme que me presente. Me llamo Tomo el Librero y soy un libro feliz. Vivo con mis 13 hermanos en esta biblioteca extraordinaria, en muy buena compañía. Nada menos que 16 incunables y cerca de 4.000 libros antiguos forman mi vecindad al cuidado de don Biblio y de su secretario, el maestro de Santos. Y esa compañía me llena de esperanza, pues garantiza mi inmortalidad. De hecho, mi autor suele decir que gracias a su trabajo de escritor se ha asegurado una longevidad a la que no todos los mortales pueden aspirar. Cuando yo muera, suele decir, no me habré ido del todo, pues quien quiera hablar conmigo no tendrá más que abrir uno de mis libros y leer mis pensamientos, y yo le hablaré desde sus páginas. Pero si eso es cierto, mi autor durará mientras duren sus libros. ¿Cuánto? ¿100 años? ¿200? Sin embargo, ahora, con mi incorporación junto a la obra completa de mi creador, a este excepcional palacio literario, mi inmortalidad y la de mis hermanos está garantizada, pues ¿quién va a dejar que se deteriore una biblioteca donde hay nada menos que 16 incunables? Cuando nos incorporamos a la biblioteca de los libros felices, mi autor también fue feliz, y nunca agradecerá bastante a don Biblio y sus colaboradores que hubieran aceptado su obra junto a tan ilustres residentes. Yo pienso que no solo son felices los libros aquí acogidos, sino que en este mundo o en otras dimensiones los autores de todos ellos son también dichosos, como lo fueron sin duda los autores de toda la obra guardada en la vieja biblioteca de Alejandría. Pero en la humanidad hay también seres malvados y destructivos, y la de Alejandría sufrió los embates de la guerra y el fanatismo y acabó feneciendo. Espero fervientemente que a la nuestra no le ocurra nunca lo mismo, porque estamos en otra época más culta, en la que se aprecian los valores intelectuales. Por eso confío en que dentro de 1000 años, o 2000, o quién sabe, alguien pueda venir a la biblioteca de los libros felices y se le ocurra leer mis palabras, y mi personaje, Tomo el Librero, le hable por mí y le traslade mis pensamientos, mis palabras y mi felicidad de libro afortunado. ¿Qué más os puedo decir? Venid a leerme cuando queráis. Yo os contaré las aventuras de un mercader de libros del siglo XVII que llevaba el alma de los autores a lejanos países, gracias a cuya lectura el mundo iba a cambiar. ¿Sabíais que el padre de Copérnico fue uno de los primeros burgueses de Torún que tenía libros impresos en su casa? Fijaos, el padre compra libros y el hijo, solo una generación después, cambia la estructura del universo. Esa es la grandeza de los libros, que son felices cuando son leídos y acariciados por personas que saben apreciar su valor. ¿Qué sería de la humanidad sin los pensamientos de Teresa de Ávila? ¿Qué sería sin la enciclopedia?
a don Livio y su magia en el idilio que aporta cuando pasas por su puerta. Gracias por entregarnos la magia del tiempo. Gracias por poder campar a nuestras anchas con confianza y respeto. Gracias por los siglos recolectados. Se respira sabiduría en el ambiente de esos mitos alados. Desde Virgilio y sus poemas en la antigua Roma hasta el punto y coma de Aristóteles. Un viaje descomunal entre libros rescatados. Conociendo al padre de la filosofía occidental. Como no mencionar la Divina Comedia y a su creador. Leer algo de Dante es sentirse en sus círculos del infierno. Ver con sus ojos el averno entre la tinta conservada en sus letras. Gracias, don Livio. Somos testigos de que la pasión es una cuestión extinta. Se encuentra entre tus brazos, don Livio, y nos la entregas al mundo cada segundo que recorrimos los siglos entre las paredes de tu hogar. Hogar que haces nuestro. Hogar que haces de la historia. Hogar que es imposible no venerar. Los orígenes de Gutenberg en el Sacro Imperio Romano Germánico es el pánico estremecedor que causa ese dolor de viaje al pasado. Gracias, don Livio, por dejarnos la historia en nuestras manos. En la inmensidad de una promesa, las palabras pueden hacerse indestructibles. En los momentos de pérdida segura, concibe la lectura como un destino de normalidad decidida. Cuando la felicidad se instala en la vida, los besos y los libros son más destellantes. Gracias. Bajo la gran tela negra algo vibraba. Una quietud durmiente latía. Era el tesoro de un hombre silencioso, guardián, velando por todos. En verano los rociaba con agua. ¿Por qué tienes tantos?, me atreví a preguntarle un día. Ninguno es igual, no añadió más. Él sabía todo de ellos. Conocía sus romances, sus peleas, sus líos, sus heridas, quejas y alegrías. Su mundo volátil, su naturaleza. Dulcemente puso uno entre mis manos. Sentí su latido continuo, rápido, frágil, suave como un angelito de algodón. Entonces vi que cada uno tenía su estilo. Escuché sus distintos cantos en una loca armonía. Él murió de la noche a la mañana y pensé, ¿quién cuidará de sus nidos? Tantos pajarillos huérfanos de amor paternal, agitados de vida dentro de la enorme jaula, revoloteaban, dibujando círculos con sus propias plumas. Una mañana de sol, mi barrio era una sola alma, y entre los árboles se oían cientos de trinos agradecidos. Empecé a mirar a mi padre con otros ojos. Su pasión eran los libros. Trepaban en columnas serpenteantes hacia el techo del salón. Yo andaba de puntillas, las esquivaba como podía, en ese misterioso paraíso de inmensos castillos escritos. Poderoso lugar que no tiene dónde ni cuándo, poblado de palabras, voces, historias vivas. ¿Por qué tienes tantos?, quise saber. Ninguno es igual, me dijo, aunque tengan las mismas letras. Cuando pudo hacer la librería, llamó al carpintero. Sabía bien lo que quería, camas para sus niños. No lo sabrás mucho, que sufre la encuadernación. ¿Con las manos sucias? No. Estate en lo que estás. Mímalos, ellos se dejan querer. Apenas leía, era una niña. Algún título, una imagen tal vez. Pero me atraían sus vestidos, sus perfumes a tinta, la materia prima en sí, el alimento impreso. Los había de muchos colores, con tapas de cuero, de tela de cuadros, de flores, de cantos dorados con su cordoncillo rojo, hojas finas como de papel de fumar, o ásperas y gruesas de otra piel, grandes tomos pesados,
y ligeros libritos de poesía que tantas veces acaricié con mis dedos. Iniciales iluminadas, góticas, floreadas en páginas enceradas. Cada cual escondía un espíritu. Feliz, triste, huraño, soberbio, humilde, tierno. No solo los coleccionaba, eran de la familia. Ahora están conmigo, Goethe, Zola, Cervantes. Los abrazo, no en la pantalla fría, sino en el cálido tacto de su presencia. Todos son mis amigos, los pájaros de mi jardín. En mi corazón tienen su nido, libres vuelan con alas blancas, son un cielo de papel. Nos falta una persona muy importante en esta biblioteca, porque poquito a poquito ha ido encontrando su sitio junto al libro y hoy le ha escrito. Así que, Beatriz, Eva, tú tienes la palabra. Gracias. Entonces, les digo, querido Don Vilio, viniste desde tierras lejanas y frías a nuestra querida comunidad valenciana junto a 4.200 libros maravillosos que buscaban ser felices, ser acariciados y ser escuchados por todas las personas del planeta. Instalaste tu casa en la calle Villegas número 1, en el emblemático edificio del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, con sede en Alicante. Los notarios te acogieron con los brazos abiertos y pusieron tus amadísimos libros en hermosas estanterías, libres de la oscuridad y del silencio. Libros incunables, libros mayores y otros recién alumbrados dialogaban entre sí, en serena amistad bajo el asombro del visitante. Don Vilio nos ha enseñado que los libros no son responsables de su contenido, que nos hacen dudar para ser libres, que son seres vivos como tú y como yo, esperando ser acariciados por unas manos amigas. Tus ojitos pequeños inquietos detrás de unas gafas prominentes, tu cabecita redonda que recuerda a una naranja valenciana y tu nariz que busca el encuentro con la palabra, embelezan al visitante nada más entrar. Para poder acceder a la biblioteca de los libros felices, solo hay un requisito: acunar a Don Vilio durante unos segundos y que él dé el visto bueno. Cada día su popularidad crece y es más querido por los alicantinos, que le han galardonado los premios, el de Cultura COPE y el de Importantes Información. Esta insólita biblioteca de los libros felices existe gracias a un sabio muy enamorado de la felicidad de sus libros, don Manuel de Santes, que no soportó verlos tristes y aislados en cajas y los devolvió a la vida, para que nosotros también fuéramos más felices bajo la atenta mirada de Don Vilio, su custodio. La felicidad es el bien ser. Y el bien ser es un momento. Pero este momento lo hemos tenido esta noche y lo hemos tenido gracias a vosotros. Y nos queda algo muy importante. 5 minutos nada más, pero algo muy importante, porque hoy es un día muy importante. Y hoy celebramos un cumpleaños único. Como probablemente sabéis, este señor nació en una fecha muy lejana. Paco nos lo va a decir. Nació en el año 1482. Sigue. Perdón. Día 22 del mes de octubre. Don Quintiliano nació el 22 de octubre de 1482. Anteayer hizo 540 años. Y antes de la COVID esperábamos siempre a felicitarle 2 días después, porque era el día de las bibliotecas. Y para nosotros
felicitar a don Quintiliano implica felicitar todos los libros y felicitar todas las bibliotecas. Como sabéis bien, Quintiliano nació en Calahorra y era un educador que fue preceptor de varios emperadores romanos. No debía tener mucho mérito en el siglo I porque los emperadores romanos se sucedían con bastante frecuencia por la utilización exponencial del veneno. Pero Quintiliano nació en el año 34 y al final de su vida, hacia el año 80, escribió un libro maravilloso. Y este libro cambia el mundo también. Este libro que tenéis aquí, y esta es la primera edición impresa del libro, de 1482, escrito en el año 80 y que fue poco a poco los amanuenses a lo largo de la Edad Media fueron llevando hasta el día 22 de octubre de 1482, donde quedó plasmado ya para siempre. Ha habido muchas ediciones, pero ya son posteriores. Este libro es la primera obra donde la educación se ve desde una perspectiva completamente distinta. No sé si lo sabéis. Quintiliano nos dice que un pueblo se superará y que un pueblo irá hacia el futuro y tendrá futuro si todos sus miembros son educados. Y esto en el primer siglo después de Cristo tiene mucho que ofrecer, porque él se estaba refiriendo a las mujeres y se estaba refiriendo a los esclavos. Todos. Yo, después de leer mucho a Quintiliano y enamorarme de él, lo llevo a otros estadios como la erradicación de la pobreza, y es exactamente el mismo razonamiento. Si todo el mundo accediera a la educación, probablemente erradicaríamos la pobreza. Así que este es lo que nos ofrece Quintiliano. No, acariciarnos. Es que los libros cuando se decimos cerrados, quiere decir implícito la nada. Acaricia, sí. Y fijaos que el libro de don Quintiliano tiene algunas otras cosas. Esta edición de Quintiliano, las instituciones oratorias, tiene algo absolutamente revolucionario. Los libros en la Edad Media, los libros manuscritos, en realidad no estaban escritos para transmitir el conocimiento, por lo menos de una manera masiva, porque los que leían eran muy pocos y los libros eran muy pocos. Transmitían el conocimiento uno a uno, de maestro a discípulo y poco más. Cuando llega Gutenberg tampoco tiene en la cabeza la transmisión del conocimiento. Gutenberg lo que hace es copiar las fórmulas de los libros manuscritos porque consigue eficiencia, consigue vender algo mucho más barato, todavía muy caro, pero mucho más barato, porque en lugar de un libro, pues vende 120. Y poco a poco el libro, y esta es la grandeza del libro incunable, va cogiendo forma hasta que llega Quintiliano. Y Quintiliano nos ofrece esto. Cuando alguien lo ve así desde fuera, pues quizás no se dé cuenta de la grandeza. No hay puntos de parte. No hay iluminación. Aquí debería venir una letra capitular. Quien lo compró no le interesaba. El libro deja de ser, por primera vez en la historia, una obra de arte. El libro deja de ser un cuadro y pasa a ser un transmisor de conocimiento. Quien compra este libro lo compra para estudiar. Por primera vez. Yo no he conocido ningún otro libro anterior a este libro de Quintiliano, de 1482, en el que se vea de una manera tan gráfica, como veis, que ya no se trata de iluminar, se trata de transmitir conocimiento. Quien compra esto es capaz de entender que al eliminar los puntos y aparte hemos ahorrado 5 o 10 páginas y que por lo tanto el libro es más barato.
Y una última cosa. Fijaos el shock de las primeras personas que empezaron a leer libros impresos inmediatamente después de Gutenberg. Estamos 27 años después de Gutenberg. 27 años después de Gutenberg. Pues bien, durante esos 27 años después de Gutenberg, solo había una manera de poder entender este nuevo invento. Porque este nuevo invento implicaba que el libro era un ejemplar único. Y de pronto se hacían 100 ejemplares iguales. Uno compraba un ejemplar y le decía, es más barato porque hay 99 hermanos gemelos. Y esto era imposible de entender. La gente no podía metabolizar que había 100 iguales. ¿Qué es lo que hacía? Pues lo primero que hacía era dirigirse a un iluminista para que le hiciera aquí todo tipo de iluminación. ¿Para qué? Para hacerlo diferente. El libro no podía ser más que diferente. Y durante 27 años los libros continúan todavía bajo el imperio de lo que era el libro manuscrito, hasta que nos encontramos con este ejemplar. Aquí el libro aparece en toda su grandeza. El que compra esto ya no lo compra para ponerlo en un anaquel o ponerlo en su casa para que luzca. El que compra esto lo compra para estudiar, lo compra para leer. Y entonces la manera de identificarlo ya no es ponerle filigranas. La manera de identificarlo es la manera de embellecerlo, es engrandecerlo. ¿Cómo se engrandecen los libros? Los ángulos. Aquí tenéis las notas que enriquecen el libro. Fijaos, el libro de pronto pasa de ser algo bello que se le ponían toda una serie de colores, etcétera, etcétera, y de iluminación, a ser algo maravilloso en el que cada libro mejora en el momento en el que se le ponen, en el que se le van añadiendo las glosas. Y fijaos que no cualquiera puede glosar y no se puede glosar cualquier cosa. Y fijaos con qué amor está escrito esto, estas glosas, por un ser humano hace 540 años. Pues esto es lo que festejamos hoy. Así que, y sigue vivo y tan feliz. Fijaos que está también con una encuadernación original, pero súper modesta. No tiene nada que ver con los grandes libros. Esta es la grandeza de lo que nos trajo Gutenberg. Tuvieron que pasar 27 años después de Gutenberg hasta que llegó ya el libro tal como lo conocemos. Pero fijaos que cuando uno entra en el misterio de las instituciones oratorias de Quintiliano, entiende lo que es el libro. Entiende lo que es el libro como transmisor del conocimiento y entiende por qué Gutenberg cambió radicalmente la faz de la historia. Esto es. Quizás no fue Gutenberg, lo posibilitó Gutenberg, pero fue Quintiliano. Así que hoy vamos a felicitar a Quintiliano. Hace 3 años, antes de la COVID, tuvimos una fiesta muy grande con 100 personas aquí y Quintiliano cumplió 537 años. Y de hecho, por ahí anda. Miradlo. Lo habéis visto, pero por aquí anda. En el 537 cumpleaños de nuestras instituciones oratorias de Quintiliano, y era el 24 de octubre del 2019. Luego llegó la COVID y ya no pudo ser, pero hoy por fin hemos podido otra vez felicitar a don Quintiliano y en su nombre felicitarles a todos. Así que os pido un gran aplauso primero para don Quintiliano, para su libro en su 540 aniversario. Y a continuación le vamos a cantar con todo el cariño del mundo Cumpleaños Feliz, y os aseguro que jamás antes se le cantó Cumpleaños Feliz
a un ser vivo con 540 años. Así que, Mario,